por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Muy buenas tardes. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio radial, con este ambiente que hay aquí en Difusora Soriano, con este programa que es Tiempo para Pensar. Un programa que tiene la finalidad de brindar a la población toda, a la sociedad, este ministerio radial de la Iglesia Bautista El Sembrador. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Bien, David. Y con esperanza, sabiendo que aunque las cosas aparentemente no nos presenten ninguna posición de esperanza, sin embargo, en Cristo tenemos siempre esperanza. Amén, en Cristo siempre hay esperanza. Y queremos aprovechar este espacio para mandar un saludo a los hermanos de la congregación de Mercedes, acá de la iglesia local, los hermanos de Dolores que también nos escuchan y nos siguen. En estos días no nos hemos podido congregar porque estamos siguiendo las recomendaciones que nos da el gobierno y, bueno, las autoridades que están en este tema. Bueno, no nos estamos congregando ni haciendo las reuniones que son costumbre en nuestras iglesias. Les mandamos un saludo desde la radio a toda esa gente linda que nos escucha siempre. Los teléfonos de contacto en este día, tenemos un solo teléfono, es el 098-595-613, lo repito, 098-595-613, para que puedas allí estar mandándonos un saludo, un mensaje, un pedido de oración o lo que esté en tu corazón mandarnos. Eres bienvenido de comunicarte con nosotros durante la semana, después del programa o cuando sea. Y bien, amigos, ¿quién de nosotros no se da cuenta que estamos pasando una tremenda prueba de fuego? Todo el mundo está sumido en una expectativa que pareciera ya haber perdido los estribos. Los sistemas del mundo han sido puestos a prueba. El sistema religioso, el sistema económico, el sistema que gobierna el mundo civil, el sistema sanitario. ¿Quién no se da cuenta de lo que está pasando con el sistema sanitario? La ciencia está más confundida que nunca. Los virólogos encuentran cada día una nueva sorpresa en sus investigaciones. Pareciera que una mano, o podemos decir, una intervención inconfundiblemente divina, ha desarticulizado todas las picardías y astucias del hombre moderno, que ya no le queda chance para decir Dios no existe. ¿No le parece que es más o menos así? Ya no nos queda chance para decir Dios no existe. Eso lo pudimos decir en algún tiempo por medio de algún filósofo, pero sin embargo todas las demostraciones que hay de la existencia del Señor, la existencia divina, son tremendas. Por eso me gustaría que leamos con David acá 1 Corintios 3, 18 al 20. Son dos versículos que nos van a mostrar cuál era el pensamiento paulino, o sea, del apóstol Pablo, acerca de la ciencia y de la inteligencia. Leemos entonces en 1 Corintios, capítulo 3, verso 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios,
pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Es así, querido amigo, querida amiga, podemos decir que una intervención inconfundiblemente divina ha desarticulizado todas las picardías y astucias del ser humano. Los métodos humanos que surgieron a través de los tiempos para fomentar la fe también han fracasado. No ayudan a salvarse a ninguno. Por ejemplo, formas de cultos, maneras de entretener a las gentes que buscan sinceramente de verdad a Dios en los templos. ¿No le parece? Hay gente que están haciendo monólogos en las iglesias. Hacen reír al público contando chistes. Y eso no ayuda a cumplir con la urgencia del hombre de encontrarse con el Señor de la fe. Sabe que lo único que nos hace encontrar con el Señor de la fe es el Evangelio. Y encontrarnos con el Señor de la fe, que es el Señor Jesús, es para alcanzar por fin el sosiego para nuestros corazones. ¿No le parece? La gente está llena de miedo. El miedo y el terror a lo desconocido pueden matar más gente que la pandemia misma. Por eso Job, el antiguo sabio de la historia, y en la Biblia lo encontramos allí un libro específico del libro de Job, 38, 1 al 4, podemos leer también allí, con David le vamos a estar mostrando con la Biblia la sabiduría de Dios. Dios le pregunta, por ejemplo, a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué pregunta, querido amigo? ¿Qué pregunta que le hace Dios al sabio más sabio que había en esa época? Job, entonces, 38, 1 al 4. Leemos entonces, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Y qué le parece, David? Dios como mirando o escuchando los rezongos o el pensamiento de Job, ¿no? Lanza una expresión divina y dice, ¿quién es este que está hablando de esa forma, no? Es un libro maravilloso, el libro de Job, con una enseñanza tremenda, ¿no? Y todo lo que pasó Job, bueno, tenía un propósito. Él no lo veía, pero Dios lo tenía el propósito. Entonces, en esta respuesta que le da, lo deja, como se dice en el capítulo, chiquito lo dejó. Chiquito. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Es tremendo, y así, ¿no? Somos los seres humanos, creemos saberlo todo y creemos que Dios se equivoca en hacer esto de esta manera y que tendría que hacerlo de aquella otra manera. David, es una vergüenza como nosotros, los seres humanos, estamos compitiendo con una vacuna. Es decir, a ver quién la hace mejor, cuál vacuna va a llegar mejor a la gente, cuál vacuna va a ser el milagro, y hay un solo milagro que luego lo vamos a ver nosotros en las Escrituras. Lo único que puede salvar esta pandemia es el consejo divino que encontraremos luego cuando veamos en el libro de Santiago. Estimado oyente, nos ha pasado de todo en este tiempo de enfermedad y de muerte. Lo único que queda es preguntarnos, ¿podemos discutir con Dios? ¿Podemos cuestionar su eterno propósito? Entonces Santiago 5, 1 al 6, la epístola, nos da un panorama del porqué de todo esto. El porqué. Más o menos David va a leer
lo que podría ser una causal por lo que estamos pasando tan mal. Leemos el libro de Santiago, capítulo 5, del 1 al 6. Contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han segado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado a muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad. Sí, David, ¿qué te parece cómo se ha presentado aquí un panorama real? Y eso que esto fue escrito hace casi 2000 años. Sin embargo, cómo nos presenta con toda crudeza la realidad que estamos viviendo. En esta época, como en ninguna otra antes, se ve la diferencia abismal de los que tienen mucho en contra de los que tienen nada. Hay grandes capitales en el mundo que han hecho riquezas impresionantes que no van a poder gastar. Sin embargo, la mayoría de la población en los países pobres padece hambre. Y es una cosa que el ser humano se tiene que dar cuenta de sus actos, de que eso está mal, del egoísmo y de querer acaparar y de querer el que tiene una tierra quiere tener más tierra, el que tiene una fábrica quiere tener 3 y todo así. Estamos en una carrera vertiginosa y en perjuicio ¿de quién? De los pobres, de los trabajadores, de los jubilados también. Hay un tema de que no se distribuye la riqueza como se debería distribuir. Mirá, David, yo, siendo argentino, yo debo ponderar al Uruguay, que creo que es uno de los países latinoamericanos más generosos con la pobreza. No sé hasta qué punto puedo estar diciendo una verdad o un error, ¿no? Quizás vos sabes más porque estás más en el medio del trabajo civil. Pero yo estoy viendo cómo hay un cuidado especial sobre los enfermos, un cuidado especial sobre el pobre para que no pase mal. Hay una buena atención médica, o sea, los hospitales no dan abasto porque han abierto sus brazos, ¿no? Si dieran abasto es porque cierran sus brazos. Sí, sin duda, yo opino como usted, el Uruguay es un país bendecido y que dentro de todo no tiene tantas diferencias. Sin embargo, hay demasiados pobres y la riqueza está en unos pocos que tienen mucha riqueza. ¿Me entiende lo que le digo? Lo que leemos acá, que es sabiduría de Dios, escrita para que nosotros la entendamos, quiere decir que el que logra tener mucho dinero muchas veces es en perjuicio de los trabajadores o de la gente que trabajó para hacer ese dinero. Ahora, fíjate cómo esta epístola fue dada para todo el mundo, es decir, para todas las naciones. Las Escrituras gozan de una veracidad tremenda. En las Escrituras encontramos la revelación de Dios, es decir, Dios revelándonos su verdad, su ley, su palabra para que nosotros tengamos una lámpara, una luz, una lumbrera para nuestros caminos diarios. Y en segundo lugar, hay una interpretación bíblica
que es la que se le puede dar cuando usted estudió las Escrituras y el Señor le revela la palabra, usted la puede interpretar. Entonces, es delicioso, como decía el salmista, disfrutar de la palabra de Dios, de meditarla, es deliciosa como la miel, decía. Entonces, vamos a esto, de que esta escritura, el libro de Santiago, fue escrita con esa sabiduría, con la revelación de Dios para todo el mundo. ¿Y qué otra cosita podemos decir de esta parte? De esta parte voy a de la leer opresión. un solo versículo, el 5, dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. O sea, está hablando de las personas que han acaparado mucho dinero y que no han bendecido a sus trabajadores o a sus familiares o no lo han sabido distribuir bien, y sin embargo eso no les ha impedido disfrutar de deleites. Estaba viendo hoy un remate de autos de $400,000 y de $200,000. Yo decía, esa plata, no tengo ni el concepto de lo que es esa plata. Y gente va y compra. Y bueno, yo te pregunto si tenés $5 en el bolsillo. Como que no. fueran caramelos, ¿no? Como que estuvieran comprando con 20 pesos. Sí. La diferencia es muy grande, ¿no? Sí, muy grande. No estamos, estamos marcando un punto que todos los que nos están escuchando dirán, sí, la verdad que sí, hay mucha diferencia entre una clase y otra, ¿verdad? Ahora, ¿sabés que yo no me voy a quedar esta tarde con dejar a la audiencia solamente preocupada por todo esto, sino que hemos encontrado en el libro de Santiago una salida que el cristiano de verdad, el cristiano que busca a Dios y que lee las Escrituras, encuentra pautas acá de cómo enfrentar esta pandemia con todos estos problemas, ¿no? Y las pautas comienzan, por ejemplo, lo primero que nos pide el Señor es que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, la paciencia es algo que nosotros vamos a tener frente a las cosas que tenemos que esperar. Y yo creo que estos días, este tiempo de pandemia, estamos esperando muchas cosas que no salen, no se dan. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un trámite que ya me llevó varios meses y que tenía que haber salido en 15 días, David, y no salió. No sale y no sale. Como, por ejemplo, gente que quiere viajar, ir a ver a la familia, no puede hacerlo. Paciencia. Acá nos dice el Espíritu Santo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Quiere decir que todo esto nos prepara, ¿no?, hasta la venida del Señor. Leemos entonces del verso 7 en adelante: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y al Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, entonces hemos encontrado varias pautas, Recién dijimos que hay una pauta cómo enfrentar esta pandemia. Dice, tened paciencia. Pero también tenemos otra pauta acá, por ejemplo, de 1, 2 y 3 olas de pandemia que se está hablando en el mundo en este momento, son espacios de tiempo donde Dios está trabajando en el corazón del hombre. Parece que ya se está yendo la pandemia y vuelve de vuelta. Por eso dice el verso aquí, dice, esperad con paciencia hasta que venga la lluvia temprana y tardía. La lluvia es figura de la bendición de Dios. Figura de la bendición de Dios. En segundo lugar, afirmar la fe. Eso lo encontramos en el verso 8, David. ¿Qué dice? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor. Esa es otra pauta. Afirmar la fe. Es algo que podés afirmarlo yendo a una congregación cuando se abran las iglesias, buscando al Señor en oración, leyendo la palabra, buscando comunicarte. Mira, el otro día escuché de una hermana cristiana de Argentina que encontró un ministerio para tener en este tiempo donde nadie puede visitar a nadie. ¿Sabe qué hace? Agarra el teléfono de sus amistades o de sus amigos, sus conocidos. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Querés que oremos juntos? Y oran juntos por teléfono, ¿no? Y es increíble cómo se ha unido a un montón de personas que quieren orar con ella, ¿no? Entonces, una buena forma de enfrentar esta pandemia también es buscar la oración conjunta. Muy bien, tenemos más pautas. Por ejemplo, verso 12. ¿Qué dice? Hay un verso que dice no quejéis, no se quejen unos contra otros. Ahí el 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y David, ¿no te parece que este tiempo de encierro hace que nos quejemos en casa, ¿no es cierto? Che, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste o dejaste aquello fuera de lugar? Es una queja constante. Nos hemos acostumbrado a quejarnos de todo. Nos quejamos de las decisiones del gobierno, nos quejamos de la gente que no se cuida, nos quejamos de nosotros mismos, nos quejamos del coronavirus y nos quejamos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y esa queja produce en nosotros amargura, tristeza, depresión, porque no hay nada peor que una voz permanente que se esté quejando y quejando y quejando. Es tremendo, sí. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, no quejarse. El verso 12 habla de otra cosa, dice, no juréis. ¿Sabe que mucha gente por superar la ansiedad va y se compromete? Dice, voy a sacar un auto, voy a comprar una bicicleta, a crédito, voy a hacer esto, lo otro. Asume compromiso que no va a poder cumplir. Y acá dice, no juréis, es decir, no dejes tu firma apresuradamente o con ansiedad, ¿no es cierto?, en algo que después no vas a poder cumplir, te va a traer amargura. Seguimos con lo que estamos sacando de los puntos de vista. Mire lo que dice el 13, dice, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Ahí está, otra pauta. Otra pauta, no quejarse, como habíamos dicho, tener paciencia, afirmar los corazones, y ahora dice, si alguno está afligido, orar. Orar es un acto de fe. Y cuando dice haga oración, quiere decir que él mismo tiene que hacerlo. O sea, aunque esté solo, aunque no haya nadie para ayudar, ore. No esperar que venga alguien más. Haga un esfuerzo por orar, porque Dios está allí. Se ha dado
en este tiempo de que las iglesias no han podido congregarse, Sí. de mucha guerra espiritual, mucha Sí, guerra sí. Sí. en la familia, en el trabajo, en distintos... Y la gente, ¿qué hace? Se desanima. La gente hasta se olvida de orar, se olvida de buscar a Dios. Y eso, si usted lo deja eso, trae consecuencias tremendas sobre la persona. Su fe está siendo batallada, está siendo... atacada, está a prueba vuestra fe en estos tiempos. Entonces no podemos dejar de que esta situación nos domine, que veamos el problema y no veamos soluciones. Si Dios tiene control. Acá dice, si alguno está afligido, haga oración. ¿Qué nos quiere decir? Que la pauta para nuestro problema es orar a Dios. Sí, ahora, eso cuando estamos solos, haga oración. Pero el 14, David, encontramos cómo también podemos llamar a alguien de la iglesia a que ore por nosotros, ¿no? O pedir a la iglesia por teléfono, oren por mí. En verso 14. Sí. ¿Y qué es lo que se está dando con esto? Volvemos al tema de la iglesia, al no poder juntarnos y congregarnos y fortalecernos. Bueno, siempre estamos esperando que alguien nos llame, que alguien nos pregunte si necesitamos algo, que alguien sepa de nuestra situación. Entonces ahí empieza la queja. Ahí es que nos quejamos. Mirá que nadie se acuerda de mí, que esto, que pensar que cómo yo era. Bueno, eso no hay que hacerlo. Al contrario, si usted tiene un problema, una enfermedad o cualquier tipo de problema, pida oración a sus hermanos, pida oración, llame a su pastor, llame a su líder de grupo, llame a los hermanos que están más firmes en la fe, porque ellos van a saber cómo fortalecerlo. Después creer en el poder de la oración. Por ejemplo, el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, el profeta, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. El verso 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ojalá esté ocurriendo esto en su vida, estimado oyente, ya estamos terminando. Una de las cosas que me recuerda a esto, que muchas veces la gente, cuando nos identifica como cristianos, dice, a ver, fulano, vos que estás bien con el de arriba, pedile tal cosa de parte mía, porque vos sabés que ando mal, que no sé qué. La gente no cree que sus oraciones van a ser escuchadas. No creo. Sin embargo, acá dice que Elías era un hombre como nosotros. Tenía pasiones y como cualquier otro, se equivocaba y, sin embargo, la oración del justo puede mucho. Es lo que dice acá. O sea que nosotros tenemos que tener esa visión de que nuestra oración es escuchada por Dios. Exacto. No importa si nosotros somos un desastre, dicho así literalmente, Sí. o si estamos apartados, o si estamos medio fríos. No, hay que orar a Dios con esa fe que va a hacer posible que Dios obre en nuestra vida. La fe va a mover la mano de Dios, no la necesidad. El tema es ser sincero con Dios, no ocultarle nada, porque a Él no le podemos ocultar nada, David. Y orar como aquel hombre que fue al templo y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Yo soy pecador, escúchame. Todos somos pecadores y todos estamos a una oración de tener una salvación y una relación con Dios. Si usted está en su casa, si nos ha escuchado estos datos que le hemos dado, estas pautas, y no sabe cómo acercarse a Dios, bueno, tenemos los teléfonos, puede pedir ayuda. Y si no, hágalo con sus palabras, con lo profundo de su corazón. Dígale a Dios que usted quiere creer. Los discípulos dijeron, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿No? Y después dice, aumentanos la fe, le dijeron los discípulos al Señor. Bueno, la fe dice que es un grano de mostaza muy pequeñito, pero hace grandes cosas. La fe, la fe más pequeña que usted pueda tener puede mover montañas, puede cambiar circunstancias, puede cambiar el alma herida, el corazón afligido, puede darle esperanza. Así que la fe en Jesucristo es la que nos da esperanza
para pasar por esta tribulación que estamos pasando, porque es una tribulación, si llegara a exagerar, pero es un bombardeo, vemos que hay gente afectada, que hay familiares nuestros, que hay conocidos que tienen la enfermedad, y empezamos con la psicosis, con los nervios, y bueno, si no podemos hacer nada, estas pautas nos traen una guía para ver lo que podemos hacer, no quejarnos, tener fe en Jesús, saber que Él está ahí para apoyarnos, para guiarnos, y bueno, buscarlo de todas maneras. Dice que aquel que busca a Dios, Dios le permite ser hallado, ¿verdad? Cuando alguien busca a Dios, esa persona tiene que creer que Dios existe, entonces lo va a encontrar. Te queremos dejar la invitación para la semana que viene, 18:30 horas, en Difusora Soriano, compartiendo Tiempo para Pensar. Hasta la semana que viene, que el Señor te bendiga ricamente. Yo quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor.